Ya puse para grabar. Vamos a compartir y vamos a ir trabajando. Bueno, me dicen si ya ven el archivo compartido de continuidad, ¿sí? Hoy vamos a trabajar este tema nada más, que es lo último que falta de la unidad número 3. ¿Me escuchan, cierto? A ver el audio, si lo tengo bien puesto. Esperen Sí, porque... sí, se te escucha y se ve lo compartido, Luz. Ajá, porque lo había bajado. Hoy lo bajé, pero ahora lo volví a subir y ahí comparto de nuevo. Bien, ahí está. Bueno, les estaba diciendo que hoy vamos a trabajar con continuidad y vamos a hacer todos los ejercicios que están en el cuadernillo, ¿sí? Todos tienen algo diferente y algo que me permite afianzar toda la parte de cálculo de límites y la cuestión de tanto límites de funciones vectoriales, campos escalares o campos vectoriales. Y además de repasar todo eso, vamos a ir analizando la cuestión de la existencia de estos límites y la cuestión de los tipos de continuidad. Mejor dicho, los tipos de discontinuidad, ¿sí? Algo estuvieron trabajando, algo me dijo Juan que adelantó la clase pasada, pero vamos a retomar desde cero, desde la única cuestión de definición, espere que no pasa, ahí está, ahí pasó. Las únicas definiciones que hay de esta parte de continuidad. Nosotros vamos a hablar que una función de Rn en Rm va a ser continua. Primero que todo, lo vamos a analizar en un punto nada más. No vamos a analizar en un conjunto de puntos, porque si no es una cuestión, no hablamos de continuidad generalizada en un determinado dominio o en un determinado conjunto, como es la definición que está, el recuadro que está abajo de todos. Nosotros vamos en los ejercicios, vamos a trabajar con el análisis de la continuidad de una función en un punto, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a decir que esa función es continua en ese punto, sí, solo sí. Primero, que el punto tiene que pertenecer al dominio de la función. Es lo que siempre tenemos que analizar. Como cuando se pide, hay unos ejercicios que se pide calcular un límite iterado por unas determinadas trayectorias, y a lo mejor esas trayectorias no pertenecen, son rectas que no pertenecen al dominio. Por lo tanto, no es posible calcular el límite. Entonces acá es necesario, o el punto no es de acumulación. Acá también es necesario analizar si el punto R sub 0 sobre el cual yo voy a analizar si es continua pertenece al conjunto dominio, ¿sí? Existe el límite de esa función y ese límite coincide con el valor de la función en ese punto, R sub 0. Y vamos a hablar de cuando no se cumplan estas condiciones, vamos a hablar de una discontinuidad, que cuando exista el límite y lo que no esté existiendo a lo mejor es la coincidencia con el valor de la función en el punto, vamos a decir que es una discontinuidad evitable. Se va a poder redefinir la función en ese punto, R sub 0, para que sea continua. Y una discontinuidad inevitable es cuando no puedo salvar la discontinuidad porque no existe el límite. ¿Está? Bien, y la última definición es la que yo les decía de que se puede hablar de continuidad de una función en un determinado subconjunto de ese conjunto dominio, en un conjunto de puntos, pero ahí habría que mostrar que esa función es continua en cada uno de esos puntos de B, ¿sí? Que ya es un trabajo extra. Bien,
Comencemos con los ejercicios. Quiero que agarren. Hoy vamos a trabajar, yo les voy a ir dando. Aprovechen para hacer todas las preguntas porque prácticamente hoy es la última clase. Después, mañana empiezan a hacer una revisión con Juan y el miércoles que viene hacen el repaso final de todo conmigo, haciendo el modelo de evaluación 2 que está en el cuadernillo, que son ejercicios como posiblemente, tanto de la revisión final como ese modelo de evaluación, son ejercicios que teóricos prácticos, que son los que ustedes necesitan razonar más que todo, más que resolver mucha ejercitación, sino razonar en función de todo lo que hemos estado trabajando. Entonces quiero que trabajen, yo les voy a ir dando por cada ejercicio, porque si no, yo puedo tranquilamente, los tengo acá para mostrarlo y realizarlos en el pizarrón, a cada uno de estos ejercicios, pero me gustaría que ustedes se tomaron su tiempo. Les doy unos minutitos, me voy a ir trayendo los fibrones y voy a cargar con tinta uno de los fibrones mientras ustedes analizan la continuidad de ese campo escalar. Entonces, para analizar la continuidad, van a tener que calcular el límite, van a tener que buscar el valor de la función para ese punto y analizar si son o no iguales. Bueno, cargué un poquito el fibrón. Vamos a cargar el otro por las dudas. Tengo el otro. Ocho. Qué raro. Bueno, ahí está. Bueno, voy a copiar en el pizarrón ese campo escalar y dejo de compartir, así vemos. Bueno, ahí es donde se ve que no hace, la luz no hace tanta interferencia. Bueno, ¿qué hicieron acá? Cuéntenme. Límite doble. Ajá, límite doble, ¿cómo? Porque límite El doble es límite un concepto, pero para el cálculo, no, ese límite, para encontrar ese límite doble, tengo que hacer, que en este caso, ¿qué tengo que hacer? que x tiende a 0, cuando el límite de y tiende a 0, de y sobre x más y calcular el límite cuando y tiende a 0. No, díganmelo con palabras no como una cuestión. Yo tengo que calcular ese límite. ¿Cómo comienzo? ¿Qué es lo primero que hago para poder calcular ese límite? El límite de un campo escalar.
¿Sustituyo? Claro, Diego. Bien, hago simple reemplazo. Lo primero que hago. En este caso, al hacerlo por simple reemplazo, obtengo 0/0. Eso me está indicando que qué tengo que seguir haciendo. Estamos en el horno, ¿eh? Si no saben Literal. todo esto, esta cuestión, ya la otra semana, pónganse a estudiar, pónganse los exámenes son teóricos prácticos, o sea que necesitan tener vocabulario, tener que poder decir con palabras algo. Por ejemplo, podría haber sido tranquilamente cómo se calcula, indicar con tus palabras cómo calcularías este límite. No me pueden responder, hago el límite doble, nada más. Eso, ya sé. Voy a calcular un límite doble porque es un campo escalar que va de R2 en R. Perfecto. Voy a tratar de... Pero ¿cómo es operativamente? Después que hago por simple reemplazo, que dijo Diego, ¿qué sigo haciendo? Los iterados. Bueno, Tienen que antes de regresar. los iterados yo me tengo que Los fijar. radiales. ¿Eh? Los iterados y los límites radiales. Bueno, pero antes de los iterados y de los radiales, yo tengo que ver si no se puede hacer algún caso factoreo, si no se puede hacer por el teorema importante del seno de x sobre x, o no se puede hacer por las funciones acotadas. Eso tienen que verlo, ¿por qué? Porque en muchos de los ejercicios que hemos estado pensando para incluir tanto en esta revisión final, este modelo de evaluación, como en los parciales que estamos haciendo, incluimos también eso, no lo tienen que pasar por alto, ¿me entienden? Entonces, antes de pasar a los iterados y veo si es necesario a los radiales, yo tengo que primero preguntar al ejercicio si se pueden hacer estas otras cosas. En este caso, ¿por qué hago tanto hincapié? Porque he visto cuando se corrigieron los evaluación 1, no sé si lo señalé, pero he visto muchos errores algebraicos, de simplificaciones, muchas simplificaciones que eran muy, muy extrañas, ¿está? Entonces, algebraicamente acá no se va a poder hacer nada porque no se puede factorizar, no son funciones acotadas porque no tengo ni el seno ni el coseno, ni tampoco puedo hacerlo con el límite del seno de x sobre x. Entonces, recurro primero a los límites iterados. ¿Está? ¿Los calcularon a los límites iterados? Sí, sí. ¿Cuánto le dieron? El primero 0 y el segundo 1. Ajá. Bien, igual a Entonces mí. ya, fíjense si está correcto lo que me está diciendo Diego, ¿cierto? No estoy mirando la pizarra, por eso digo. Sí, sí. Bien, si es correcto lo que me está diciendo Diego, significa que ya acá paro, no tengo que recurrir a los radiales. Entonces, si hago el límite cuando la i tiende a 0, acá se me hace 0 sobre x, me da 0. Este límite, cuando la x tiende a 0, de 0 me da 0. Y en este, si la x tiende a 0, acá me queda i sobre i que me daría un 1. El límite este me daría un 1. Como son distintos, L1, 2 es distinto que L2, 1, eso entonces no existe L. ¿Sí? Esa es una primera parte que yo analizo, el límite, el cálculo de este límite, pero después para analizar que ya sé que va a ser discontinua. ¿Por qué? E inevitable, ¿está? Lucía, ¿Cómo? ahí pusiste que existe el límite. Acá. Que lo debo haber dicho con palabras, lo debo haber dicho, que no existe el Sí, límite. sí, lo dijiste bien.
Claro, pero no puse la rayita vertical. Bueno, perfecto, están atentos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que estaría como de más hacerlo, pero para la cuestión de que si a ustedes les piden analizar la continuidad, tienen que analizar tanto la existencia de la función en el punto 00, el valor de z en el punto 00, si reemplazan por 0 tanto la x como la y, ahí no, van a tener un 0 sobre 0 que no existe ese valor. ¿Está? Entonces, al momento de analizar la continuidad, ustedes analizan tanto el valor de la función en el punto, tanto el límite. Entonces acá ustedes pondrían, por lo tanto, z no es continuo, o podríamos poner presenta una discontinuidad, presenta en positivo, presenta una discontinuidad inevitable en 00. ¿Está? Así vamos a ir haciendo todos los ejercicios hoy. Todos. Empezamos, este es el número 18. Ahora le voy a sacar una foto y después voy a agregar la resolución en la... Esperen que voy a buscar el celu que no lo tengo cerquita. Sigan con el 19. ¿Está? Mientras yo pego. Pego la figura. Saco foto del pizarrón. Esperen que de acá me da el reflejo. Bien. Sacar dos porque este celular anda cuando quiere. Bueno, entonces voy a compartir y vamos a hacer ahora. Bueno, acá en la diapositiva después yo voy a agregar la resolución. Había puesto que no existía el límite doble, había hecho la gráfica y ahí se puede observar que cuando me acerco con uno de los límites tiende al 0 y cuando me acerco a otro de los límites tiende al 1. ¿Está? Y la discontinuidad es inevitable. Vamos al 19. Este es un campo vectorial. Para analizar la continuidad de un campo vectorial, lo que tengo que hacer es analizar que el valor de la función del campo vectorial en ese punto y el límite de ese campo vectorial. Y para encontrar el límite tengo que calcular el límite de cada una de las componentes. Bueno, a ver, váyanlo haciendo. Le doy unos minutos. Todos tienen algunas pequeñas cosas diferentes. Pequeñas cositas diferentes que hacen a que, bueno, la primera imagen del primer ejercicio ya la tengo, después lo voy a pasar. Voy a ir borrando el pizarro. Este campo vectorial.
Bueno, ¿qué hacemos para calcularlo? ¿Qué es lo que primero calcularon? Acá, Analizar reemplazando el 0 en cada una de las componentes. claro, acá primero, fíjense que antes de reemplazar, ¿se acuerdan que yo les señalé algo muy importante en la definición? Que el punto en donde nosotros analicemos la continuidad tenía que ser un punto del dominio, ¿está? Si yo analizara el dominio de esta función, de este campo vectorial, el 0, 0 no pertenece debido a este denominador, no pertenece al dominio, por lo tanto no va a existir el valor de la función en ese punto. ¿Está? Va a haber una discontinuidad. Entonces, el f, la primera parte del f de 0, 0, no existe. Ahora vamos a analizar el límite, ¿sí? Vamos a analizar el límite de cada una. Entonces, para calcular un límite de un campo vectorial, se hace el límite de cada una de las componentes. Y lo que tienen que prestar atención, que el resultado me va a dar un vector, no me va a dar un escalar. Bueno, a ver, este es fácil, ¿está? ¿Cuánto daría el límite de la segunda componente? No hay ningún drama en esa. Esto me quedaría 0J. Este también me quedaría 0K, que son las componentes. Lo que hay que calcular ahora es este límite. A ver, les digo, vamos, les doy unos minutos para que calculen ese límite. Mucha gente, yo quiero que mucha gente que necesito que se ponga las pilas, chicos. Vamos, me dicen, porque yo a lo mejor casi siempre son los mismos los que están. Ahí he anotado 60 en curso común. Ahora me llegaron las planillas oficiales. Yo de acuerdo a lo que, también a la cuestión de los que participan a diario, vamos a ir haciendo un relevamiento a ver qué pasa. ¿Está? Libre no se puede hacer, pero sí, aunque sea, no digo ambas clases, toda la semana, pero sí, porque por algo Análisis 2 se tiene que recursar, porque no se puede hacer libre de ninguna manera se puede hacer libre, de ninguna manera. Bueno, ¿qué les dieron a esto? Por simple reemplazo, ¿qué les da? Este les da 0 sobre 0, ¿cierto? Sí, Sí. 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 Entonces, por los límites particulares, importantes, toda la cuestión esa de funciones acotadas, factorización, no se puede hacer porque
no se ajusta la expresión. Es más o menos del mismo estilo que la otra, muy parecida. ¿Calcularon los límites iterados? Sí, ¿Qué le dieron? 0, Y los ambos. dos dan cero, ¿cierto? Los dos dan ceros. No los escribo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué significa? Que tengo que recurrir ahí sí a el límite radial. Entonces, voy a hacer el límite cuando la x tiende a cero de la recta que pasa, el haz de recta que pasa por el punto 0, 0 es i igual a m por x, entonces reemplazo la i por m por x. Entonces me queda 2x m por x sobre x cuadrado menos m por x al cuadrado. Bueno, Lucía, en el libro, en la cartilla está x cuadrado más y cuadrado. x cuadrado, Más y cuadrado. Abajo, en el denominador. a más. Sí. Ay, no sé por qué copié. Puede ser que lo haya copiado recién mal. Diferente, con el menos. Perfecto. Gracias, Romy. Entonces acá me quedaría más. Eso no hace mucho al procedimiento. Haría sí a la cuestión del dominio. Igual el 0,0 es un punto que no puede pertenecer, que no pertenece al dominio, por lo tanto, hasta ahí íbamos todo genial. Acá vamos a trabajar 2mx cuadrado y debajo hacemos factor común. Entonces me va a quedar, esto es prácticamente lo mismo en todos los ejercicios, salvo que en algunos puede diferir la potencia de la X, que en este caso me beneficia tener las dos iguales, porque de esa manera se me va la indeterminación. Entonces me va a quedar, acá me faltó cuando la X tiende a 0, me va a quedar 2m sobre 1 más m cuadrado, que directamente esto es una constante, o sea que el resultado del límite me va a dar m cuadrado. ¿Qué lectura hago de ese resultado? Que no existe ese límite. Claro, que cada uno de los límites radiales en forma independiente van a existir, ¿sí? Si yo considero la recta igual a 2x, el límite, el resultado de ese límite por esa trayectoria acercándome al 0, 0, me va a dar 4 sobre 4 quintos. Si después trabajo con otra 3x me va a dar otro resultado. Si trabajo con otra me va a dar otro resultado. Entonces significa que al darme todos resultados diferentes, no existe los límites radiales. Cada uno por su lado sí existen, me dan un valor, pero como dan distinto, ¿está? Entonces no existe el límite radial. Por lo tanto, no existe el límite doble. ¿Está? ¿Qué pasa acá? También el campo va a sufrir f de x y, uy, se me mueve el pizarrón, presenta, ¿esta silla molesta? Presenta una discontinuidad inevitable. ¿Está? Voy a sacar otra fotito. Copien si el que quiere copiar. Saco la silla porque al final no me voy a estar sentada hoy. Vamos a sacar una foto. Así después ustedes yo les mando todo el PowerPoint con las resoluciones.
Bien. Vamos al 20. Acá también, en este van a tener alguna parte de la respuesta, ¿sí? No la resolución, que la resolución después se las voy a dar. Bueno, este está, fíjense, diferente. Me gustaría que, a ver, lo piensen un poquito. A ver cómo podrían hacer para, cómo utilizar la teoría para poder encontrar lo que se pide. Ah, esa es una función vectorial. ¿Está? Una función vectorial que está definida en dos partes. Para todos los t distintos de 0 está una ley. Y para el t igual a 0 está una terna de valores, porque es el valor que toma la función vectorial para t igual a 0. Entonces hay que buscar ese alfa. Entonces me está preguntando, ¿existe algún valor de alfa tal que la función sea continua en t igual a 0? Justificar la respuesta. ¿Cómo podrían encontrar el valor de alfa? ¿Cómo podrían analizar? Viendo lo que pasa alrededor del cero, cerca del cero, en cero. ¿Y cómo sería eso? Trabajarlo un poquito algebraicamente y después reemplazando por cero. Arriba, en la primera, puede ser. Bueno, trabajar con la primera expresión, pero ¿qué trabajarías vos en la primera expresión? ¿Qué harías con la primera, con la ley esa, para todos los t distintos de 0? Eh, ¿Cuándo una función es continua? Cuando existe el límite, cuando existe el valor de la función en el punto y ambos son iguales. Entonces, ¿cómo poder usar eso para poder ver cuánto vale alfa ahí? Yo lo que haría es sacaría el límite de Bien, 4 t menos esa parte y bien, después tomando el valor de ese límite que me da, lo igualaría y sacaría el perfecto, alfa. Romina, perfecto. Yo trabajaría teniendo en cuenta que yo quiero que sea continua, tengo que buscar el valor para que el valor de alfa para que la función sea continua. Yo, si sé el concepto de cuándo una función es continua, cuando existe el valor del límite, cuando existe el valor de la función en el punto y ambos coinciden. Entonces, el valor de la función en el punto lo tengo en función de alfa, no lo tengo concreto, pero sí tengo cómo calcular el límite. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como dice Romina, calculo el límite y cada término de ese límite va a tener que ser igual a cada componente de esa terna, que es el valor de la función vectorial para t igual a 0. ¿Está? Bueno, calcúlenme ese límite, a ver qué les da. Mientras yo escribo el ejercicio, copio el ejercicio en el pizarrón.
Bueno, entonces, vamos a calcular primero el límite, ¿sí? Vamos a calcular el límite cuando t tiende a 0 y vamos a trabajar con la expresión esta, t más 4, la primer componente, el límite de la segunda componente, t cuadrado menos t sobre t, más el límite de la tercer componente. Bien. El primer límite es muy sencillo. Directamente por simple reemplazo me da 4. El segundo, ¿cómo lo harían? Porque si reemplazan, les queda 0 sobre 0. Factor común T. Inversa de la distributiva. Distributiva, no, sacar factor común. Inversa de la distributiva. Ah, inversa la distributiva. Bueno, factor común. Entonces me queda t menos 1, ¿sí? Saco factor común t y se me cancela, se me simplifica este t con este t, que era que me daba la indeterminación, y me queda t menos 1. Ahí lo puedo reemplazar y me queda menos 1 j. Y este límite 1. es 1. Muy bien. 1k. Entonces yo ya calculé el límite. ¿Está? Entonces, el valor de la función f para t igual a 0 era alfa menos 1 la primer componente. Vamos a ponerlo en forma vectorial. Alfa menos 6 la segunda componente y alfa menos 4 la tercera componente. Para que sea continuo, tiene que haber igualdad entre cada una de esas componentes. Para que sea igual, el valor del límite tiene que coincidir con el valor. Entonces tomo 1, por ejemplo. Tomo alfa menos 1, tiene que ser igual a 4. Entonces me queda que alfa vale 5. Verifico si con ese alfa es viable en los otros términos. Si esto vale 5 menos 6 me queda menos 1, y si esto vale 5 menos 4 me queda el 1. Y ahí lo resolví. ¿Está? Vuelvo a repetir. Siempre hay que ver de qué manera se aplica el cálculo de un límite, las condiciones para que una función sea continua, y serán algún paso algebraico que se pueda hacer como para obtener lo que se pide en el ejercicio. ¿Alguna duda? Vamos al 21. Vamos que son 20, hasta el 24. Ya. Bueno, en este yo también les pongo algunas respuestas. Le pongo alfa igual a 5 directamente. Vamos al 21. Lucía, Sí, en el anterior, con calcular un límite, ¿ya estaba o no? Hay que calcular todos. claro, lo que pasa, ahí volví a la diapositiva. Claro, con calcular el límite de la primer componente y lo igualás Pero ¿qué pasa si para el alfa que te dan el primero, ¿sí? Los otros límites no te dan, ¿me entendés? No hay, parece 5. No sé si se puede llegar a poderse plantear. Por eso lo verifiqué yo que era válido para todos.
¿Me entendés? No vaya a ser que a lo mejor haya algún límite de los otros que no se pueda calcular, que no exista, entonces no va a existir. Ya acá el ejercicio te decía que buscar el alfa para que sea continua en t igual a 0, y la respuesta podría ser que no se puede calcular, porque a lo mejor alguno de los límites de las componentes de esa función vectorial no existía, entonces no había un alfa. Si vos lo hacías con solamente el primero, podías decir una generalidad y después a lo mejor haber algún límite de la segunda componente o de la tercera componente que no se podía calcular. ¿Me entendés lo que yo te digo? Sí, Lucía, está bien. No sé quién me preguntaba, ¿Camila? Sí, Ajá. Conviene, a lo mejor no considerar, no me sale la palabra justa, de considerar de con solamente uno sirve para todo lo demás y era factible que los límites dieran. Bueno, ese. Es muy fácil ese, ¿eh? Muy fácil. Ese ni siquiera lo voy a hacer en el pizarrón, ¿eh? ¿Qué podemos decir de esa continuidad de ese campo escalar? ¿Qué tengo que hacer para analizar la continuidad? Primero era si el punto pertenecía al dominio. Bien. Analizo si el punto no pertenece al dominio, ¿cierto? Porque el 0, 0, x más y ahí abajo me hace 0 el denominador. Por lo tanto, ¿eso qué va a implicar? Que no encuentre qué cosa. El valor de la función en el punto, ¿sí? No va a existir el valor de z en el 0, 0. Ahora ya sé que va a ser discontinua. Ahora vamos a analizar el límite. A ver si existe o no, para ver qué tipo de discontinuidad. Por eso dice estudiar la continuidad. ¿Qué me daría ese límite? ¿No te da uno? Exactamente, da 1, porque directamente, fíjense que voy a hacerlo, ¿por qué da 1? Porque directamente era el 21S, voy a hacer el X e Y tendiendo al 0, 0, de seno de X más Y sobre X más Y. Ustedes ya saben, primero ya habíamos visto que no existía el valor de z en el 0, 0, valor de la función en el punto. Ustedes saben que acá ustedes lo que estaban utilizando de análisis 1 era este. Entonces yo puedo transformar a esta expresión en esto, que sea el límite de una función escalar, lo que estoy, no de un campo escalar. Entonces, matemáticamente yo a esto lo llamo M, que es lo mismo. Entonces, M va a tender a 0 porque M era
X más Y. M era igual a X más Y. Esperen que lo voy a poner bien acá. M era igual a X más Y. Tanto esta como esta, ambas tienden a cero. Quiere decir que M va a tender a cero. Entonces, esto a mí yo lo puedo escribir como tal cual como es esto. Y esto me da, ese límite me da 1. ¿Sí? Entonces, existe el valor del límite doble. El límite doble vale 1 de ese campo escalar, pero no existe el valor de la función. Entonces, presenta discontinuidad. ¿Qué discontinuidad? Inevitable. Evitable. Evitable. ¿Por qué? Porque existe el límite. ¿Sí? Es inevitable cuando no existe el límite. Evitable es cuando existe el límite, pero no existe el valor de la función en el punto. Entonces, se puede salvar esa discontinuidad redefiniendo la función. ¿Está? Voy a sacar foto. Ay, este celular. Bueno, comiencen a hacer el 22. Ay, no me la sacó. A ver, vamos a sacarla de nuevo. Ahora sí. Bien. No, porque tengo el celu que no me... No, anda cuando quiere. Bueno, entonces acá en el 21 tenemos... Bueno, está hecha la representación gráfica acá. Es una discontinuidad evitable porque existe el límite. Bien, vamos a esto. Este es parecido al de alfa. A ver si lo hacen. ¿Cómo encontrarían el valor de f de 0? Calculo el límite de 5, del seno de 5t sobre 2t y de esa componente. Sí, Y ahí me da 5 medio de i menos 1/3 de j. 5 medio
5 medios. Sí, 5 medios. ¿Y cuánto te da el otro? Menos 1/3. Exacto, Y exacto. ese sería el valor de Y eso la sería, función. eso sería el valor que tiene el f de 0. Esperen que lo voy a copiar. Bien, ahí dejo de compartir. Bueno, y este es igual que los demás. Yo voy a calcular el límite cuando t tiende a 0 de seno de 5t sobre 2t, la primer componente, y el límite cuando t tiende a 0 de t sobre t cuadrado menos 3t, la segunda componente. Entonces acá tengo que ver que para hacer el límite del seno de x sobre x o del seno de t sobre t o de lo que sea, tengo que tener lo mismo que tengo acá, lo tengo que tener debajo. Entonces yo tengo seno de 5t. Entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplico numerador y denominador por 5. ¿Está? Entonces, este 5 con esta t me va a quedar límite cuando t tiende a 0 de seno de 5t sobre 5t que vale 1. ¿Y qué me quedó? ¿1 por cuánto? Por el 5 medio, que es lo que decía recién Romina. 5 medio la primer componente. Entonces, y acá también, si yo reemplazo por 0, me queda 0 sobre 0. Entonces, puedo factorizar este denominador y me quedaría esto. Entonces se puede simplificar. Acá me quedaría un 1 y me quedaría 1 sobre menos 3, me quedaría en menos 1/3 j. Entonces, este f de a, este f de 0 que está pidiendo, ¿cuánto tiene que valer? Este es el valor del límite. ¿Cuánto tiene que valer el valor de la función en 0 para que esta función f de t sea continua? Tiene que valer igual que lo que vale el límite. Por lo tanto, tiene que valer 5 medios menos 1/3. ¿Alguna duda? Pregunten. Vamos al 23. Acá hay que analizar si es continua. Lo mismo que estamos haciendo. Todos tienen algún detalle algebraico o de eh, aplicación del concepto de continuidad, a lo mejor algo diferente, pero más o menos todos giran en lo mismo.
La idea fue poner varios ejercicios como para reforzar también la cuestión del límite y para trabajar la cuestión de continuidad. Por ejemplo, anoche lo estuve haciendo en una de las especialidades y el problema radica en que muchas veces al tener algunas fallas en la cuestión algebraica, se equivocan y les sale mal el ejercicio. Bueno, valor de la función en el punto, yo tengo cuánto vale. O sea, f de pi es menos 1, pi. Ahora tengo que ver si el límite me da igual. Entonces voy a calcular los límites. Como una función vectorial, calculo el límite de cada una de las componentes. Bueno. Me dicen cómo van haciendo el límite de la primer componente. Multiplico y divido por -1. Multiplico el seno por -1 y pi menos t por -1 para que me quede el argumento del seno igual que el mismo signo. Puede llegar a ser eso, multiplicar por -1 arriba y abajo, puede llegar a ser, o directamente sacar factor común -1 acá. Entonces me quedaría al revés, al sacar factor común, saco factor común -1, me queda menos pi más t. Es lo mismo, Romy, es lo mismo. ¿Está? Sí, más fácil. Puedo sacar así, más fácil sacar factor común. Entonces, esta parte junto con esta, el límite cuando t tiende a pi, porque me hace 0, vale, se me hace 0 al valer pi, me queda el seno de 0 sobre 0, me quedaría, eso vale 1, por este -1 me queda la primer componente, -1. Este otro, sabiendo que el coseno, se los digo porque en la clase anoche uno de los alumnos no se acordaba, cuando para pi el coseno vale -1, ¿sí? Cuando t tiende a pi, esto vale -1j, y este también es más de lo mismo que hemos estado trabajando. Acá puedo factorizar, porque fíjense cómo no son, hicimos creo que el primero y el segundo con límites iterados y radiales, y los otros hemos estado trabajando, reforzando mucho la otra cuestión operatoria de límite para analizar la cuestión de continuidad.
Saco factor común t acá y me queda t menos pi. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Y este t menos pi se me simplifica con esto y me queda solamente t. T tiende a pi, quiere decir que esta tercer componente me queda pi k. Y acá verifico que este límite es igual a f de pi. Por lo tanto, f es continua en t igual a pi. ¿Me siguen? Vamos al último. Este. Bueno, y en este tengo que analizar. ¿Qué decía el ejercicio? Esperen que me olvide. Me decía probar que el campo escalar cuya ecuación se da continuidad no es continuo no es continuo en ese punto, ¿sí? Entonces, esperen que perdí la pantalla del Zoom. Ahí está. Que no es continuo. Entonces, si tengo que analizar una continuidad, tengo que plantear los dos. Entonces, por definición, yo sé que existe el valor de la función para ese punto. ¿Está? Está definida. A pesar de que el 0,0 no pertenece al dominio, lo agrega, la definición de la función lo agrega a un valor de la función para el punto 0,0. Ahora voy a analizar el límite. Como es un campo escalar, seguramente, y está formado por todas expresiones polinómicas, tanto numerador como denominador, haciéndolo por simple reemplazo me queda el 0/0, ¿cierto? Y también después no puedo factorizar, no puedo hacer límite ese que estuvimos de hacer del seno de x sobre x, ni tampoco de las funciones acotadas. Por lo tanto, voy a pasar a los iterados. Calcúlenme los iterados a ver qué les quedan. No me acuerdo cuánto dan, ¿eh? Por eso les digo que los calculen. Da, es fácil cuánto dan al tener un producto acá arriba.
¿Cuánto le Son dan cero. todo el, 0. 0, los dos valen 0. Sí. Sí. Porque queda arriba, queda x por y cuadrado. Entonces, si yo reemplazo la x por 0, me queda 0 sobre y cuadrado. Y si reemplazo la y por 0, me queda 0 sobre x cuadrado. Y 0 sobre es una letra al cuadrado, me queda 0. ¿Está? O sea, quiere decir que voy a pasar a los radiales. Voy a pasar al radial. Límite cuando la x tiende a 0, también es el 0, 0, o sea que el haz de recta es m por x, entonces me va a quedar x, m por x al cuadrado, y no, esto lo voy a hacer, déjenme que lo voy a borrar, como lo había pensado en un principio, aquí se tal limita, lo voy a hacer acá. Límite, cuando la x tiende a 0, dijimos que era m por x en las de recta, me va a quedar x, m por x al cuadrado sobre x cuadrado más m por x a la cuarta. ¿Sí? Entonces, acá me queda m cuadrado por x cubo. ¿Me siguen hasta ahí? Y después acá me va a quedar m a la cuarta, x a la cuarta. Voy a poder sacar factor común, x cuadrado. Y me va a quedar 1 más m a la cuarta, x cuadrado. Esta x que me hacía 0 el denominador, que era el que me estaba causando problemas, se me va a ir con 2 de acá. Y me va a quedar límite cuando la x tiende a 0 de m cuadrado por x sobre 1 más m a la cuarta por x al cuadrado. ¿Y esto cuánto daría? 0. 0, porque me queda 0 arriba y abajo me queda 1. 0 sobre 1 me queda 0. El límite radial me da 0, los límites iterados me da 0, quiere decir que no puedo afirmar absolutamente nada. Y acá me está diciendo que yo muestre, que lo compruebe, para que no es continua, ¿sí? Que no es continua, quiere decir que va a existir algún valor del límite diferente al 0. Entonces, no me acuerdo, yo empecé a probar tenemos que empezar a probar por curvas. Creo que ustedes pueden empezar por x igual a y cuadrado o y igual, la que quiera, igual a x cuadrado. Vamos a empezar por la otra, a ver si el espacio me da, estaría genial. Esperen que lo voy a achicarme hacia... Entonces, supongamos que vamos a hacer sobre y igual a x cuadrado. Entonces eso va a ser el límite sobre la curva. Voy a reemplazar la y por x cuadrado, quiere decir que voy a hacer que x tiende a 0 y acá voy a poner x en vez de y voy a poner x cuadrado, entonces me queda x a la cuarta sobre, ¿sí? Tengo y cuadrado sería x al cuadrado y x a la cuarta. Y esto me quedaría x cuadrado más y a la cuarta me quedaría 2 por 4, 8. Me quedaría el límite cuando la x tiende a 0 de x a la quinta sobre, puedo sacar factor común x cuadrado, y acá vuelvo, esto se me va con estas 3, y vuelvo a tener lo mismo que tenía antes. Tener la x arriba reemplazada por 0 sobre 1, me queda 0. ¿Sí? Trabajando sobre esta curva. Yo
trabajé sobre esta otra y miren lo que ocurre. Acá voy a reemplazar la x por y cuadrado, quiere decir que la que voy a dejar constante es la y. Y tendiendo a 0, la x voy a poner y cuadrado por y cuadrado sobre x al cuadrado tengo que poner acá, entonces va a ser esto al cuadrado, me queda y a la cuarta más y a la cuarta. Me queda el límite cuando la y tiende a 0, de y a la cuarta sobre 2 y a la cuarta. Una y a la cuarta más otra y, 2 y a la cuarta. Esto se me va con esto y me queda un medio. ¿Está? L C2 es distinto a L12, L1, L21, LR, LC1. Por lo tanto, no existe L. Y ahí mostré que presenta una discontinuidad inevitable, porque encontré un valor del límite queda diferente. Fíjense, por eso se habla de, es probable que valga esto, pero no es con certeza que ese es el valor. Por más que fíjense, los dos iterados dieron 0, el radial dio 0, otro por la curva dio 0. Dije, basta, no pruebo más. Yo probé por otra curva, que es la otra parábola, que pasa por el 0, 0, y me quedó un medio. ¿Está? Bueno, saco foto, me hacen preguntas de continuidad de todo esto que estamos haciendo y en un ratito subo la grabación y comparto este material. ¿Tienen alguna pregunta? Ya hicimos todos los de continuidad, ya terminamos el cuadernillo. Mañana empiezan con la revisión y el miércoles que viene con el modelo de evaluación. ¿Pregunta? Hoy están callados. Genaro. A mí no, Lucía. Diego, nada, ninguna preguntita. Fausto, ¿cómo No. me preguntás? No. Más o menos hasta ahora no me senté demasiado, vi algunas clases nuevamente, pero a medida que lo van explicando, uno va recordando de años anteriores. Bien. Bueno, Pero dejamos por hoy más entonces. sencillo, más sencillito que el parcial anterior, bastante más sencillo. Es más sencillo que el parcial anterior, es menos cantidad de cosas. Aprovechenlo porque se viene ahora el próximo unidad de derivada y de diferenciabilidad, que ese es más difícil. Pero se va a tratar de hacerlo en este periodo que queda ahora antes del receso, cosa de poder tomar el parcial a lo mejor en la primera semana después de las vacaciones, cosa de que todo el segundo cuatrimestre nos dediquemos a integrales. El parcial de diferenciabilidad va a ser después de las vacaciones, la primera semana. Entonces, Sí, lo suponemos para poder trabajarlo antes, derivada y diferenciabilidad, que son las dos unidades que vienen ahora próximas, 4 y 5, el parcial va a ser después de las vacaciones, cosa de que nos vamos a apurar a trabajar antes del receso y van a tener todo el receso como para asimilarlo y verlo. listo, bárbaro. No tengo ninguna pregunta yo por mi parte. Bueno, gente, nos vemos la semana que viene entonces. Chao. Chau, Bueno, chau. profe, gracias. Bueno, nos vemos. Chao, hasta el miércoles que viene.